Buenas tardes. Empezamos. Vamos a comenzar. Hemos esperado un poquito para que se terminara de unir gente. Creo que ya hemos concedido los 10 minutos de cortesía. Entonces vamos a iniciar este webinar. Y antes de empezar, comentaros quiénes somos, para los que no nos conozcáis. Copser es una compañía que nuestro objetivo es la venta. Nuestra especialización es la continuidad de negocio, entendiendo continuidad en todo el espectro que contempla la continuidad. No solo la continuidad tecnológica, sino también la continuidad de negocio y ahora hacia dónde vamos, ¿no? Que vamos hacia la resiliencia organizacional, que es el término que más en boga se encuentra. Bueno, tomado como parte la continuidad de negocio, es un factor clave para integrar o para conseguir alcanzar la continuidad. Nosotros apostamos hace 15 años, más de 15 años, por esto de la continuidad. Yo personalmente estuve trabajando en una Big Four y ahí identifiqué que había una debilidad, ¿no?, de parte de las Big Four, que era, bueno, pues que casi todos los consultores éramos muy generalistas, ¿no? Tendíamos a participar en proyectos de todo tipo, desde una adecuación a una normativa de protección de datos, como una instalación o una auditoría de una integración de un SAP, ¿no? Y a la vez un proyecto de seguridad. Entonces, si queríamos aportar valor, vimos que necesitábamos especializarnos, ¿no? Y si había algo que yo había practicado o había empezado o había iniciado, era proyectos, por fortuna, de continuidad de negocio. Y por ahí encarrilamos la carrera. La carrera de Copser, que, bueno, afortunadamente después de estos 15 años, nosotros, como pongo aquí, ponemos más de 30 clientes, porque no somos una empresa en consultoría que llevemos, o sea, que el volumen de clientes signifique éxito. Siempre el volumen es importante, pero en este caso, para nosotros ha sido muy importante que nuestros clientes no haya rotación. Es decir, que tenemos clientes que han empezado con nosotros hace 14 años y siguen con nosotros en ese ciclo de mejora y de evolución de su sistema de continuidad. Actualmente tenemos 6 empresas que están en el IBEX 35, que son 6 compañías que están cotizando y que en una empresa como nosotros, ¿no?, que no somos una multinacional, pues están apostando y depositando la confianza. Contamos con 90 profesionales, un poco más de 90, si bien no todos los profesionales se dedican a la consultoría de continuidad de negocio. Nosotros en los inicios necesitamos o precisamos de una financiación que la llevamos a cabo a través de servicios profesionales que nos daban unos ingresos muy regulares y que nos permitía salvar los gaps que teníamos de asignación para proyectos. Ya sabéis que esto de los proyectos no se garantizan, sino que no es un servicio que se mantenga, sino que todos los años hay que pasar por todo el ciclo de aprobación y de venta, etcétera, ¿no? Bueno, y así, pinceladas de lo que somos. Sigue entrando gente. Perdonadme un momento que voy a admitir a Alejandro y Elizabeth. Vale. Bueno, ya somos un número considerable. Entonces, se está diciendo que esto, a grandes rasgos, esta es nuestra compañía. La siguiente slide, bueno, se llama... aquí aparecen algunas de nuestras referencias, ¿no? De esas 30 y pico referencias, pues nosotros, como veis, la mayoría son en el sector financiero y en el sector seguros. En el sector financiero, pues históricamente han sido las compañías o entidades que más regulación y que han tenido una obligatoriedad más pronto en el desarrollo de medidas de continuidad y de recuperación de sus servicios. Es verdad que tienen una dependencia tecnológica muy alta. Su producto, al fin y al cabo, es una gestión que hacen del riesgo y a través de sistemas, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ve muy claro la aplicabilidad. En los seguros también, ¿no? Porque los seguros
las empresas de seguros necesitan, para llevar a cabo sus pólizas, ¿no? Pues al final siempre parte de una llamada por teléfono a un call center, y ese call center pues tiene que estar activo, porque si no los clientes pueden exigir, yo exigiría, ¿no? Si como cliente llamo a mi aseguradora y estoy con el coche con una avería y llamo a mi aseguradora y no me atienden, ¿no? Bueno, pues ha sido también un sector que además también está muy regulado y bueno, pues hay que reconocer que los inicios de la continuidad de negocio han sido, aunque nos cueste aceptarlo, por puro obligación y cumplimiento, ¿no? Para pasar auditorías y para que no caer una sanción, ¿no? Pero bueno, esto está evolucionando muchísimo. La situación actual nos está obligando a reinventarnos, a reconcebir lo que es una organización y su estructura y cómo desarrolla su actividad. Bueno, esto no voy a entrar en detalle en los clientes, pero sí deciros que, por ejemplo, hay empresas aquí que se han certificado en el estándar ISO, acompañadas en todo momento por nosotros en el proceso, ¿no?, de adecuación a todos los requerimientos que establece el estándar vigente. Siguiente slide. Bueno, pues sigue entrando gente, quiero hacer un poquito de tiempo. Bueno, aquí está mal que lo diga yo, pero ahora estaréis pensando todos, bueno, pero ¿quién es Jacob y quién es Cristian? Porque ninguno de los dos están aquí representados. Bueno, aquí es que todavía no nos había salido la barba. y bueno, Cristian parece que ha visto un fantasma y yo parece que vengo pues eso, de la playa, y es que vengo de la playa. Bueno, aparte, fuera de bromas, está mal que yo lo diga, ¿no? Porque hable de mí mismo. Yo llevo toda la vida dedicado a esto. Afortunado, desafortunadamente, para mí afortunadamente, siempre he estado en el ámbito de riesgos, riesgo tecnológico, riesgo operacional y muy especializado en la continuidad del negocio. Cristian, de la misma manera, también en otro continente y ahora con nosotros desde hace ya más de un año, pues también ha sido un perfil que ha sido muy, muy parecido, una trayectoria muy parecida y con sólidos, bueno, con una carrera muy también dirigida hacia la continuidad de negocio y el riesgo tecnológico. Nada más, de nosotros podéis consultar en LinkedIn, que tenemos nuestros perfiles. La siguiente slide. Bueno, vamos a pasar ya a lo que es el webinar, ¿vale? Espero que ya estemos todos. Sí, bueno. Dejamos la puerta abierta. Este webinar, ¿por qué de este webinar? Bueno, pues ahora ¿qué hago con mi vida? Ahora ¿qué hago con mi vida? Al principio de broma decíamos, ¿ahora qué hago con mi vida? Bueno, pues dentro de mi vida, ¿qué hago con mi vida? El objetivo de este webinar es ver cómo la situación actual del coronavirus está afectando a nuestro análisis del impacto del negocio. Es decir, mi modelo de análisis o mi proceso que he seguido, las consideraciones que he tenido, son válidas en base a la situación actual, ¿no? Lo que me está enseñando la situación actual, porque el escenario que nosotros habitualmente, los que nos dedicamos a esta disciplina, contemplamos, partimos de un escenario, un único escenario cuando vamos a realizar este análisis de impacto, y es un escenario en el que partimos de que nuestra organización se ve tiene una indisponibilidad en algunos de los activos, digamos, que necesitan para realizar su actividad, que podría ser o bien tengo una indisponibilidad medio edificio, o bien de mis sistemas, o bien personal crítico no está disponible, o un proveedor, ¿no? Ahora cada vez más algunos de nuestros servicios dependen mucho de un proveedor. Pero lo circunscribimos a nuestra organización. O sea, partimos de una premisa
que tal vez habría que repasar o revisar, porque lo está evidenciando tanto en el mundo más tecnológico, los escenarios más de tipo tecnológico, como un ciberataque, que no tiene por qué circunscribirse a nuestra organización, que puede ser un ciberataque puede afectar a un sector por completo, incluso a un ámbito mayor. Y luego este mundo tan hiperconectado, global, ¿no? Que lo que está evidenciando también es que nuestras variables, digamos, de impacto y recuperación pueden pueden variar, ¿no? En función del ámbito del impacto, ¿no? Entonces, esto estuvimos discutiéndolo Cristian y yo, y de ahí salió, ¿por qué no armar un webinar, ¿no? E intentar hacer una aproximación de lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, la idea es confrontar el modelo de vía tradicional, por ponerle un adjetivo, con la situación actual y ver si este modelo nos vale o se queda o está contemplando axiomas que no siempre se tienen que cumplir. Bueno, esperamos que sea de utilidad y que no nos enrollemos mucho. Siguiente, unas cuestiones prácticas acerca del bueno, como habéis visto, estáis todos silenciados para evitar ruidos. Al final del webinar se va a habilitar el chat, que también lo tenéis deshabilitado, para que todos los que tengáis alguna duda a lo largo del webinar, que os surja alguna pregunta, podáis comentarla y nosotros la podamos responder y atender cualquier duda que pueda surgir. Si tenéis alguna duda adicional, tenéis al final de la presentación también encontraréis nuestros datos de contacto, tanto de Cristian como mío, que estaremos encantados de responderos y atender a dudas que no en este foro tal vez no se puedan abordar. Y por último, estamos emitiendo, si esto no nos falla, en directo, en vivo, por YouTube. Habrá gente que tal vez no pueda o haya tenido algún problema en el acceso a través de Zoom. Bueno, si tenéis así algún conocido, algún compañero que queréis que asista al webinar y ha tenido algún problema, pues si se lo podéis notificar, os lo agradecemos para que puedan acceder en directo a través del canal de YouTube. Aquí tenéis el enlace. Bueno, si buscáis por el título del webinar en YouTube lo encontraréis. Bueno, empecemos entonces. ¿Qué vamos a ver? Bueno, en primer lugar, yo dividiría 3 bloques, ¿no? Al principio es necesario, tal vez, repasar lo que dicen los estándares y las buenas prácticas y los institutos de continuidad de negocio para poder entender bien después lo que en la aproximación que hacemos nosotros ante este escenario de pandemia global. Entonces, después, lo que vamos a ver es este modelo, ¿no? El modelo de nuestro vía actual, antes de surgir esta situación, vamos a confrontarlo otra vez con la situación actual para ver qué conclusiones podemos sacar o cómo nos está afectando tanto a nuestro BI, si afecta a a nuestro análisis del impacto, pues también para nuestras estrategias de recuperación. Y por último, dejaremos ese tiempo, dedicaremos ese tiempo, unos minutos, a responder preguntas que hayan podido surgir. No, sin más dilación. ¿Qué es el análisis del impacto del negocio? Bueno, como sabréis todos, el análisis de impacto del negocio viene de las siglas de Business Impact Analysis, del inglés, y viene a ser, yo lo definiría, como un proceso por el cual nosotros obtenemos o inventariamos ordenadamente, ¿no? Las actividades ¿cómo lo definiría? Quiero decir, a través del análisis del impacto de negocio podemos identificar el orden de recuperación o de restauración de nuestra actividad en la compañía según no la importancia, sino la prioridad. ¿Por qué digo
prioridad, importancia. Aquí hay un gran debate que en clientes, ¿no? Al principio recuerdo que pues era muy sensible. Había que tener cuidado porque muchas veces el no ser crítico parece no ser importante. Hay que aclarar que la actividad es importante en cualquier área y cualquier proceso, si bien hay actividades que después de un evento disruptivo, en poco tiempo pueden generar un impacto en pérdidas muy alto. Entonces, parece lógico pensar que estas actividades son las primeras que tienen que recuperarse. Entonces, este análisis de impacto del negocio básicamente va a permitirme obtener esa secuencia ordenada de actividades y recursos que necesito para minimizar ese impacto, ¿vale? Lógicamente, si una compañía cuenta después de este análisis con una semana de tiempo tras un incidente grave, una crisis, para empezar a iniciar su primera actividad, no tiene mucho sentido definir un plan de continuidad cuando tengo una semana para definir mis estrategias, implantarlas, etcétera. Sin embargo, la gran mayoría de los casos, pues tenemos, en menos de una semana podemos tener unos impactos muy severos. Que vamos a ver cómo define un estándar ISO 22301 en su revisión que ha habido recientemente en octubre del 2019, lo define como el proceso de analizar el impacto en el tiempo de una interrupción en la organización. El resultado es una declaración y justificación de los requisitos de continuidad de negocio. Bueno, a mí particularmente no me gusta del todo. Tampoco la mía ha sido muy clara, pero básicamente todas las actividades, el orden de recuperación y sus recursos, entendiendo como recursos, edificios donde yo realizo el trabajo o donde el empleado realiza el trabajo, el puesto de trabajo que necesita, los sistemas de los cuales depende y los proveedores y dependencias que pueda haber con otras áreas. La siguiente slide. Tipos de análisis de vía. La ISO 22317, que es la guía para la implementación del proceso del vía, establece varios vías. El vía inicial, que sería el vía que llevas en una organización donde aún no se ha hecho un análisis de impacto, es decir, yo no conozco en la compañía qué supone en pérdidas o qué pérdidas económicas supondría una parada de 3 días. O sea, ¿cuánto dinero pierde mi compañía si estoy 3 días sin operar? No lo conozco. O una semana. Esa pregunta, ¿no?, la hacemos nosotros cuando empezamos en un cliente que no ha hecho esto, ¿no? Te digo, bueno, pues, ¿qué vamos a obtener del día? Pues una de las cosas que vas a obtener es esa visibilidad, ¿no? ¿Cuánto es de crítico respecto al tiempo y el impacto tu actividad? Entonces, este primer esfuerzo va a ser el mayor porque va a requerir hablar con el comité de dirección y establecer lo que nosotros llamamos el prevía. Sería un vía en el que nosotros tenemos que parametrizar bien lo que van a ser nuestros objetivos de tiempo de recuperación, o mejor dicho, nuestros intervalos de tiempo de recuperación y la escala de impactos que vamos a manejar. Además, en este vía tendremos que determinar muy bien el alcance de nuestro sistema de continuidad. Nuestro sistema de continuidad puede circunscribirse solo a un proceso o a n procesos, o a un producto o a n productos, y todo esto es importante que antes de abordarlo quede claramente definido y aprobado por la dirección para no hacer trabajo en balde. Si pongamos de 3 productos que tiene mi compañía, la dirección tiene claro que uno de ellos es el único al cual se le va a dotar de continuidad porque por la sensibilidad que tiene, por el impacto que tendría y por lo que representa en la cuenta de resultados, entonces, y estos otros dos no,
No tiene sentido que nosotros empecemos sin hablar con este comité que nos marque las guidelines, o sea, las guías maestras por las que llevar a cabo nuestro trabajo y ser más eficaz posible. Este sería el vía inicial, ¿no? Si nosotros este vía ya lo tenemos hecho, pasaríamos a lo que la ISO de buenas prácticas 22317 y también lo comenta BCI, llama el proceso de vía continuo, que el proceso de vía continuo sería pues todas estas iteraciones que hacemos año tras año. El vía, una actividad o un proceso de negocio tiene las dependencias que todos sabéis que para llevar a cabo una actividad o un proceso, entendiendo como proceso o actividad, una serie de tareas, ¿no?, que dependen en un proceso, tiene que llevarlo a cabo, necesito cuatro recursos fundamentales, alto nivel, y son una persona o N personas que realicen la actividad, necesito un sitio, un lugar, ¿no? Ahora necesito también, probablemente, en la mayoría de los casos, unos sistemas y también en algunos casos de un proveedor que me proporciona parte de mi servicio. Si cualquiera de estos elementos los variamos, nuestro análisis del impacto en el negocio tiene que igualmente reflejarlo. Nosotros tenemos que considerar si nuestra organización se fusiona con otra compañía, tendríamos que meter dentro de, perdonadme un momento porque sigue entrando gente, a los tardones, luego les daremos, a ver, vale. Ok. Bueno, estábamos hablando del, aquí, perdonadme. Okay. El proceso de vida continuo. Bueno, todas estas actualizaciones se tienen que quedar reflejadas. Yo no conozco ninguna organización de un tamaño ya considerable que no varíe su estructura organizativa de un año para... No de un año para otro, tal vez no, pero de cada 2 años ya cambia completamente. O que no tenga variaciones en sus sistemas o en las tecnologías que aplica, etcétera. Entonces, bueno, pues este proceso vía continuo es el que el estándar, la guía de buenas prácticas, que llama el vía continuo. Y luego tendríamos, también categoriza 3 niveles de vía. El vía de los productos y servicios, el vía de los procesos, que son los procesos que soportan estos productos o servicios, y el vía de las actividades, que son las actividades que soportan estos procesos. ¿Por qué estos 3 niveles? Es muy importante, lo decíamos en el vía inicial. Yo puedo trabajar a un nivel de granularidad o de detalle mayor o menor. Yo me puedo quedar en un vía muy superficial y hablar de productos y servicios y decir, bueno, pues voy a seleccionar solo los servicios críticos que doy al cliente. Vale, es un buen punto de partida, filtrar entre lo que es crítico o lo que yo considero, la compañía considera crítico. Bien, pero si yo a partir de ahí no bajo un nivel de profundidad mayor, difícilmente voy a poder analizar el impacto que tiene sin equivocarme. ¿Por qué digo sin equivocarme? Porque necesito saber discernir, ¿no?, entre cada servicio o producto qué procesos lo soportan. Si llego al nivel de proceso, podría ya identificar probablemente qué áreas están involucradas, qué dependencias hay entre áreas, qué flujos de entrada y salida, qué personal participa en cada una de las áreas y, por tanto, puedo identificar cuáles son esos recursos o activos críticos en función del tiempo. Si bajo a un nivel del vía de actividades, probablemente también lo haga correctamente, pero tampoco no puedo llegar a un punto de detalle en el que cada área, ¿no?, que forma parte de ese proceso anterior me explique cada miembro exactamente qué tareas realiza, porque seguramente no discrimine el impacto y además no sirva para definir las estrategias de recuperación en base a esas actividades. Entonces, no sé si en esta slide además poníamos los niveles. ¿No, Cristian? No hay... No, en la siguiente.
Vale, ok. Bueno, en la siguiente vamos a ver estos niveles que comentamos. Vale, muy importante. En el proceso, ¿no? ¿Cómo, según el estándar, cómo se lleva a cabo este proceso? Este proceso se lleva a cabo a partir de unos puntos de entrada. Tal vez esto que no lo hemos considerado importante y solo muchas veces lo hemos llevado a cabo porque em, el certificarse en el sistema de gestión de continuidad de negocio nos exigía definir un contexto y un alcance. A día de hoy se está evidenciando cada vez más, y ante esta situación de pandemia global, que el contexto y el alcance son elementos fundamentales. ¿Y por qué digo esto? Porque el contexto establece, primero, el sector de actividad en el que me encuentro. Por ejemplo, si soy una entidad financiera, no es lo mismo que una entidad industrial, no es lo mismo que una entidad o una compañía del sector primario. Entonces, el emplazamiento, ¿no? ¿Dónde me encuentro? ¿Dónde realizo yo mis funciones y qué dependencias tengo de otros proveedores? Si mi sede se encuentra en un centro tecnológico, si comparto el edificio con algunos vecinos o no. Pueden ser partes interesadas de que yo cumpla o dote de continuidad y de seguridad y de otras características a mi compañía. El alcance es otro factor importantísimo, ¿no? Que tal vez sería el que deberíamos de replantearnos. El alcance no solo es qué servicios voy a evaluar o qué procesos les voy a dotar de continuidad o voy a analizarlos, sino también alcance tiene que ver con los riesgos, ¿no? Nosotros partimos de que la variable riesgo en continuidad está un poco denostada o no se le da tanta importancia como se le puede dar en el ámbito de la seguridad. ¿Por qué? Porque realmente el plan de continuidad no es una medida preventiva, no es una medida, es una medida reactiva, es una medida que se lleva a cabo cuando las medidas preventivas no han funcionado y nos encontramos con una situación de crisis, tener una alternativa a la que reaccionar. Entonces, este alcance deberíamos de considerar tal vez no solo el impacto que podría provocar en nuestra organización. Tal vez hay que ampliarlo pues a unos límites que no se limite en nuestra organización, sino que vaya más allá, ¿no? Entonces, tal vez este es un factor muy importante y, por tanto, habría que considerar mucho. Perdonadme porque ya lo tengo. A ver. Yo no sé si puedo dejar automatizado. No, pero yo me puedo encargar de ir admitiendo mientras que tú continúas. Ah, vale, lo vas viendo. Sí, sí, Bien, sí. bien. Bueno, continuamos entonces. Como puntos de entrada, ¿no? Y para que veáis una diferencia clara, yo recuerdo un proyecto que me llamó mucho la atención aquí en España, una empresa española de textil, y cuando fui a su sede principal, que además es una empresa muy potente, tenía la sede, estaba entre una gasolinera y una vía de tren, ¿no? Está claro que ese emplazamiento, ese contexto, tendrá unos riesgos asociados muy diferentes a una compañía que está ubicada en otro emplazamiento, ¿no? Pues por eso, eso sería desde el punto de vista del emplazamiento, pero no es lo mismo, por ejemplo, un sector financiero, un sector a otro sector, ¿no? Que tiene una regulación diferente. Pues todo esto deberíamos de analizarlo bien para poder acertar en nuestro enfoque. Entonces, bueno, partiendo de ese contexto, de ese alcance, de esa normativa, de esa regulación y de esas partes interesadas, podríamos empezar ese proceso de obtención del impacto, de la medición del nivel de impacto que tengo. Estas son las fases que establece la ISO 2230117. Lo primero, por supuesto, la planificación y gestión del proyecto. Vamos a tener que reunirnos con el sponsor del proyecto, con los responsables o los owners de los procesos, los propietarios de los procesos, con las responsables de IT que proporcionan los sistemas,
y eso requiere pues, de una planificación, que nos abran sus agendas y poder con ellos sean los que nos digan qué impacto, ¿no? Porque al final el consultor no es más que es el encargado, ¿no? de obtener toda esa información, compilarla y presentarla y sacar esas conclusiones. Entonces, bueno, lo primero, como hablábamos antes, priorización de productos y servicios sería lo primero de todo, ¿no? No hacer trabajo en balde, sino saber directamente hacia dónde va. Esto nos lo puede decir la dirección. La dirección tiene una visión muchísimo más amplia y en una empresa, por ejemplo, multinacional, puedo decirte, yo recuerdo casos que me he encontrado que nos han dicho, bueno, pues todo lo que está en Brasil, aunque tenemos 800 personas allí, mira, no lo vamos a contemplar en el análisis porque no representa gran cosa y a lo mejor es un negocio que se está intentando vender, ¿no? Pues bueno, esa visibilidad, esa visión, tal vez un director de nivel medio no pueda dárnosla. Pero es importante, en ese contexto y alcance claros, subir la dirección y decirle y hablar con ellos, ¿no? Hacer ese previa que comentábamos antes, ese vía inicial. Bueno, a continuación, cuando estén en la validación con los responsables de los procesos que dependen de esos servicios que ha identificado la dirección, podemos analizar en base a unos intervalos de tiempo, en un supuesto de un escenario con un alcance que inicialmente os decía, se mantenía siempre el mismo alcance, pero que deberíamos de variar, de contemplar de diferentes escenarios. Pero bueno, con ellos podríamos ver qué actividad ante una parada imprevista, ante un incidente disruptivo, provoca un impacto un impacto no deseable. No deseable desde el punto de vista de pérdida de ingresos. Estos procesos en los que en un tiempo corto tengo un impacto alto serán los que debo de reanudar primero, por tanto serán prioritarios y considerados críticos desde el punto de vista de la continuidad. Por tanto, las actividades que dependan de esos procesos pasan a ser actividades críticas. Las actividades críticas se realizan, como decíamos, con recursos dentro de unas instalaciones, con un soporte tecnológico y tal vez con los proveedores. De ahí que todos estos recursos también queden como recursos críticos, dado que en muy poco tiempo, necesitamos recuperarlos. Importante, hacer un análisis consolidado. En la dirección lo que querrá ver es que realmente en nuestro trabajo hay una representación de lo que ya ellos previamente saben, ¿no? De lo que para ellos es crítico y que les supone el incumplimiento con su normativa legal o el incumplimiento contractual, o lo que puede dañar la reputación y en el largo plazo los clientes y por tanto los ingresos de una parada prolongada. Entonces, importante la aprobación de la alta dirección porque esta es la base, este proceso es la base para todos los procesos posteriores, la estrategia de recuperación, el plan de gestión de incidentes, los planes de continuidad, etc. Entonces, este proceso vía tiene como salida, o digamos, o mejor dicho, la salida del proceso vía sirve de entrada para el diseño de nuestras estrategias de recuperación. Por tanto, es importante que esté bien hecho porque si no probablemente nos dejemos casuísticas o procesos o recursos en el diseño de nuestras estructuras, de nuestras estrategias, y soluciones. Siguiente slide. Bueno, vamos a ver objetivos o digamos también podemos decirle resultados o salidas, ¿no? de nuestro específicos, ¿no? del proceso de vía. Primero, pues, ¿qué permite? Priorizar, ¿no? Productos, servicios, procesos y actividades. Bueno, de lo que hemos estado comentando. En función de unas variables que veremos ahora más adelante y que conoceréis todos, que son el MTPD, el RTO y el RPO, y a través de las cuales podremos establecer esa secuencia de recuperación ordenada en base a mitigar, ¿no? un impacto que ya hemos medido a través de las encuestas en el proceso anterior de elaboración del vía. Segundo, que nos permite los intervalos de recuperación
es importante, fundamental, el tiempo, ¿no? El tiempo en la continuidad es fundamental y de ahí depende toda su criticidad. Hay dos variables, como comentaba antes, el tiempo y el impacto, no tanto el riesgo. El riesgo nos importa, sí, claro que sí. Y de hecho hay una fase de medidas preventivas en las que vamos a contener ese riesgo. Cuanto más improbable sea el riesgo de materializarse, cuando consigamos reducir esa probabilidad de ocurrencia del riesgo, es más improbable que tengamos que activar nuestros planes. Por lo tanto, todas las medidas preventivas son fundamentales. Pero si tenemos que diseñar un plan de continuidad, tenemos que ponernos en el supuesto que el riesgo se ha materializado. Por tanto, el impacto va a ponderar o le vamos a dar más valor, más peso que la probabilidad. La probabilidad de que ocurriera esta pandemia, pues no sé, habría que ver cada uno qué probabilidad le daríamos. Pero como sabéis bien, y no vamos a entrar en esa materia, los riesgos, hay un sesgo cognitivo para los riesgos, con lo cual la probabilidad probablemente, la probabilidad, perdonad la redundancia, nos equivocamos casi siempre en su cálculo. Por tanto, importante nosotros sepamos definir qué plan tenemos en caso de que mi solución de último recurso, porque en un ciberataque o en este caso, en el que estamos viviendo, qué alternativa, o sea, cuál es mi plan, ¿no?, ante esta situación. Y bueno, todo esto se establece por franjas de tiempo, ¿no? Las franjas de tiempo dependerán de cada organización. Tenemos organizaciones tecnológicas que en un segundo hay 400 transacciones que se dejan de realizar. Por tanto, no puede permitirse una hora de parada. Y en otras compañías, pues una hora de parada no significa nada, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los consultores, una hora de parada no tiene ningún impacto, ¿no? Pues no tenemos un proyecto, o sea, no ofrecemos un servicio que dependa tanto del tiempo. Otra de las variables que también encontramos y fundamental es el impacto, ¿no? El impacto, hay categorías de impacto, podemos encontrar pues el impacto financiero, que sería el primero que se nos ocurre, ¿no? El coste de oportunidad, pérdida de ingresos. El impacto legal y regulatorio, que incurrimos en sanciones cuando entidades financieras que tienen que presentar unos resultados al Banco de España o a algún organismo regulador y no estamos cumpliendo con esos plazos, pues tienen unas sanciones y por tanto incurrimos en unos gastos adicionales, ¿no? O sea, pérdida de ingresos. En obligaciones contractuales, si yo no cumplo mis deberes con mis clientes, pues puedo ser demandado como compañía y eso va a incurrir en unos gastos. Y el daño reputacional, que tal vez es el más el más subjetivo, ¿no?, más cualitativo, pero que sabemos que es muy importante. No sé, por poner un ejemplo, Zoom ha tenido una vulnerabilidad y esto le ha supuesto mucha pérdida de clientes y al final pérdida de ingresos, con lo cual hay que también cuantificarlo y tenerlo en cuenta en nuestros análisis. Y bueno, los niveles aquí puede ser cuantitativo o cualitativo, desde un bajo a un extremo, dependiendo de, bueno, esto también lo debe considerar la organización, ¿no? Cuánto si X euros significan mucho o significan poco, dependerá de cada organización. Pero así yo puedo obtener por las franjas de tiempo que veíamos antes, a las 24 horas, cuál es mi impacto, ¿no?, en estos cinco vertientes del impacto, que si es extremo, si es alto, si es bajo, si es moderado, a medida que avanza la línea de tiempo. Y bueno, fundamental, ¿no?, las actividades como las llevamos a cabo, también lo he estado comentando ya. Para reanudar una actividad, un proceso, necesito de los edificios, del personal, sistemas, etcétera. Y los periodos máximos. Ha salido lo último, tal vez hay un punto clave, que ahora lo vamos a ver más adelante, que son los objetivos de tiempo de recuperación y el punto de recuperación. Es decir, para llevarme a cabo mi actividad, ¿qué necesito? ¿Qué información necesito? ¿Cuánto necesito la información de hace 3 días o necesito la información
del día anterior de ocurrencia del incidente, ¿no? Esto va a exigir que en tecnología el negocio va a imponer unos tiempos más ajustados, unas ventanas más cortas de los datos que necesito para realizar mi actividad. Siguiente. Aquí están los términos, ¿no?, clave que además han sido bautizados de muchas maneras. El RTO, el RPO y el MTPD. Ya nos han eliminado alguno que otro que nos daba, que daba confusión, ¿no? El RTO, empezando por el RTO, sería el objetivo que tengo yo para recuperarme. El objetivo para recuperar una actividad. La compañía se propone, cuando hace un plan, tener medidas para, tras un incidente, en un tiempo determinado, salvar los muebles, entre comillas. Es decir, tener un nivel de servicio en el cual yo me sienta confortable, porque tiene un coste que para el análisis del impacto hecho, la compañía considera aceptable. Por encima del cual, del RTO, tendríamos lo que llamamos el intolerable, ¿no? O no deseable llegar, que sería el que ya puede poner en peligro la vuelta o la restauración de esa actividad, y por tanto, si esto ocurre en los N procesos críticos, estaría por derivada poniendo en peligro la reanudación de mi actividad como negocio. Por tanto, no es deseable nunca superar este máximo tiempo de periodo de interrupción, ¿no?, de parada sin dar un servicio mínimo. Y el RPO, que sería los datos sobre los que yo necesito, el momento, ¿no?, del tiempo, los datos de lo que necesito para ejecutar mis tareas. También hay este parámetro que es el MPCO, que es el objetivo mínimo de negocio, es decir, a qué nivel, si yo de mi 100% de mi operatividad o de mi servicio, a qué nivel tengo que o establezco mi trabajo en contingencia. Es decir, si yo puedo asumir 100 transacciones simultáneas por segundo, hablando en un entorno tecnológico, me voy a quedar en 20 transacciones o necesito por lo menos mantener un 80% de mis transacciones. Bueno, estas variables están todas correlacionadas. El objetivo tiempo de recuperación, a medida que se acerca más a cero, exige unas estrategias, unas soluciones que tienen un coste mayor. Probablemente mitiguen, no, probablemente no, mitigan un riesgo, o sea, mitigan mejor el riesgo y por tanto lo reducen con mayor, pero tendrán un coste elevado. Al revés, ocurre cuando el RTO se aproxima más al tiempo máximo tolerable por la organización. Entonces, el riesgo probablemente es más alto y el coste será más bajo. ¿Por qué? Bueno, pues si yo tengo 5 semanas para llevar a cabo un plan alternativo porque se ha quebrado mi edificio, pues mi coste seguramente será más bajo que si lo tengo que hacer en 2 días. O sea, tengo que en 2 días tengo que ser capaz de recuperar toda esa actividad un 70%. Eso significa que voy a necesitar un edificio que esté disponible en menos de 2 horas. No puedo empezar a evaluar contratos, etcétera, ¿no? Lo tengo que tener previsto y por tanto tengo que tener una inversión hecha. Aquí en el RTO y el MTPD, aquí Cristian nos lo puede contar mejor. Nos contaban dónde está, ¿no? Porque a los clientes les cuesta entender la diferencia entre RTO y MTPD. Bueno, pues en un programa de estos de supervivencia, a una persona que le mandan al desierto, pues, sin agua, sin comida, ¿cuánto tiempo podría estar antes de, antes de su muerte, ¿no? Bueno, pues está calculado, se han hecho cálculos, pues 5 días podríamos estar sin comida a partir de entonces y sin agua. A partir de entonces probablemente tengamos mucha probabilidad de fallecer. Entonces, nuestro objetivo de tiempo de recuperación debería ser
menor a esos 5 días. Cuanto menor, o cuanto más lejano a esos 5 días, pues probablemente mejor, porque corremos menos riesgos. Y nuestros 5 días deberían de ser ese MTPD, ¿no? Pues esto ocurre igual en una compañía. Creo que en la siguiente slide hablamos precisamente de esto, exactamente. Bueno, aquí que veis, esta es una gráfica muy común en... me estoy enrollando. Esto es una gráfica muy común y sería ¿cómo evoluciona? Ante un evento, ante una contingencia, una organización que que no ha implantado medidas de continuidad, no tiene un plan de continuidad, como veis, tras el incidente, el nivel de servicio cae completamente, no se mitiga, el impacto no se gestiona, superamos probablemente ese objetivo de tiempo de recuperación y podríamos incurrir incluso en llegar a superar ese filo en el que ya la restauración o recuperación podría ser casi bueno, muy difícil. Sin embargo, con medidas, veis cómo la curva, primero, no llegamos a una parada, no llegamos a una cero operatividad, cero actividad, y el objetivo de tiempo de recuperación o nuestra capacidad de recuperación está por debajo del objetivo generalmente y además volvemos a una normalidad, una capacidad de operación normal pues mucho antes, ¿no? De lo que haríamos sin la continuidad, sin haber establecido medidas. Pero aquí lo que nadie, ¿no? Ninguna compañía quiere es caer en este cuadrante de peligro, ¿no? Este cuadrante de peligro sería bueno, la muerte de la organización, ¿no? Porque habríamos llegado a ese punto en el que de no retorno, ¿no? Entonces, bueno, como resumen, el VIA es la base, ¿no? Es la piedra angular o es el origen a través del cual todo el conjunto de procesos que vienen a continuación cobran sentido. Si nuestros datos y conclusiones obtenidas del análisis no son correctos, estamos dirigiendo todos nuestros esfuerzos hacia un destino equivocado, seguramente, y erraríamos ahí. Además, el VIA nos proporciona como resultado Cristian, los impactos, ¿no? Ahora, antes decía al principio, ¿conoce mi compañía cuánto dinero pierde por estar parada una semana? Bueno, ¿sabemos eso ahora, a día de hoy? Pero, ¿y ante qué escenarios? ¿Ante todos los escenarios posibles? ¿Sabemos quién es más crítico desde el punto de vista de la urgencia que tengo en recuperar? ¿Qué recursos, qué edificios, qué proveedores y cómo los gestiono? Y por último, el VIA nos permite establecer esas prioridades y orden de recuperación y sirve de punto de entrada a la siguiente fase, que también es fundamental, que son las estrategias de recuperación y respuesta. Bueno, me he pasado mucho el tiempo, la falta de práctica, perdonadme. Ahora a continuación, Cristian nos va a contar pues, cómo este modelo teórico que probablemente ya conocíais, nos es o no válido para la situación que estamos viviendo y cómo deberíamos de corregir, ¿no? O de mejorar nuestro análisis en adelante. Cristian, ya. Gracias. Pues nada, yo voy a empezar con algo que solemos utilizar mucho los que estamos metidos en este tema de consultoría y en general todos los que nos hemos especializado y tenemos algún tipo de experiencia en continuidad de negocio, que es el término de peor escenario. ¿Por qué? Hace un rato Jacob comentaba si, por ejemplo, para poder diferenciar dos términos que son clave en el VIA, que es el MTPD y el RTO, los podemos asociar a, llevándolo, el MTPD asociarlo a la muerte y el RTO asociarlo a la capacidad de respuesta que nosotros vamos a tener para evitar esa muerte, ¿no? Llevándolo a la organización, al cierre de la organización. Pero creo que ahora mismo nos estamos dando cuenta de que identificar esas variables
no es exactamente igual en cualquier contexto. No es lo mismo que me pregunten a mí, por ejemplo, ¿cuánto tiempo puedes vivir sin comida y sin agua en, no sé, en Madrid, por ejemplo, ¿no? En invierno, y cuánto tiempo puedes vivir tú sin comida y sin agua en el desierto del Sahara a 45 grados centígrados? Ese MTPD, ese límite entre lo que significa la muerte, ¿verdad? Y lo que significa mantenerme en vida y recuperarme, va a ser distinto debido al entorno, debido al contexto. Y para eso nosotros solemos usar la definición del peor escenario. Ahora, es por eso que esta definición, que se suele utilizar normalmente para la identificación o el diseño de planes estratégicos en las organizaciones, también es utilizada en continuidad para poder contextualizar cuál sería ese escenario más difícil para la organización y con ese diseño, digamos, o con ese escenario, poder establecer los MTPDs y los RTOs. ¿Qué ha sucedido en el tiempo? Lo que ha sucedido normalmente, sobre todo, por ejemplo, en entidades o en países donde no están tan expuestos a temas de desastre natural, que el peor escenario queda acotado a la indisponibilidad de los elementos que permiten que su producto y servicio sea entregado. Es decir, que no tengo mis edificios o que me he quedado sin la información crítica, es decir, los sistemas, o que los recursos críticos se han indispuesto, o que inclusive algún proveedor pueda haberse inhabilitado y por ende no entregue el servicio que yo necesito. Ese normalmente ha sido el sesgo, por así decirlo, que utilizan la mayoría de países. Ahora, en países que sí están expuestos a temas naturales, yo vengo de Perú, y por ejemplo en Perú se habla de terremoto, pues bueno, en países de ese tipo, lo que sucede es que sí se habla adicionalmente de un contexto un poco distinto, ¿no? Porque es no solamente la indisponibilidad de uno de estos elementos para mi organización, sino la indisponibilidad de todos los elementos para todas las organizaciones. Entonces ya el contexto va variando un poco. Cristian, Me salía que estaba en perdona, mute. repite, sí, hasta el silencio. Vale, vale. Bueno, lo que les decía de esta parte final, que el sesgo que se ha solido utilizar para organizaciones que se encuentran en países que no están expuestas a temas de desastre natural es que simplemente nos tratamos de ubicar en un escenario en el cual yo no tengo mi instalación o yo no tengo la parte tecnológica o no tengo los recursos o algún proveedor me falla. Pero es difícil pensar en un colapso de todos estos elementos a la vez y que adicionalmente el colapso no solamente implique mi organización, sino implique varias organizaciones. Entonces yo creo que ya no solo por temas de desastres naturales, sino también por el contexto que ahora mismo estamos viendo, hay algo que podríamos cambiar en esta definición del peor escenario. Este es un poco lo que les comentaba, ¿no? Lo que sucedía es que yo ponía la lista de productos y servicios, me posicionaba en este escenario que es conocido para todos y que es confortable hasta cierto punto para todos, y con ello yo establecía, de acuerdo a los impactos que había identificado mi organización, en este ejemplo yo pongo impacto financiero, regulatorio, legal y reputacional, cuáles iban a ser los tiempos intolerables de paralización para cada uno de los productos y servicios. Ahora, yo acá planteo una pregunta y es un poco lo que nos gustaría saber con ustedes, es sus organizaciones, aquellas que ya han implementado continuidad de negocio y que tenían ya establecidos MTPDs, ¿no?, para los diferentes productos y servicios, ¿han podido contrastar, digamos, que ese tiempo aplica para el contexto que actualmente estamos viviendo? Para eso hemos preparado una encuesta que justamente la voy a abrir para que puedan votar. Y vamos a dar un momento para que Ya está, puedan ya lo he estar. anotado, Cristian. Genial.
Vamos esperando para que ustedes puedan ir votando y luego vemos un poquito los resultados a ver qué encontramos, si encontramos algo interesante. Ya va casi la mitad. El 73% ha votado ya. Ajá, sí, faltan unos pocos. 78. Bueno, 82%. Yo creo que es suficiente, ¿no? Es representativo. Sí, Finaliza la vamos votación. a... Y vamos a compartir los resultados. Ok, ya deben estar viendo algunos de los resultados que hemos obtenido, ¿no? Ahora mismo, como se dan cuenta, a ver, el mayor porcentaje de las votaciones está justamente recayendo en lo que comentábamos. Casi todos hemos definido esos tiempos intolerables pensando en la afectación única de mi organización y por ende tratando de identificar qué hacer o cuál va a ser mi plan para responder ante la indisponibilidad o de instalaciones o del tema tecnológico o del tema de recursos y proveedores. También hay otro porcentaje, casi exactamente igual realmente, en donde los tiempos intolerables han considerado no solamente el escenario 1, que es el de afectación única, sino un escenario de afectación del sector. Esto yo lo he visto mucho principalmente en sectores donde sí que existe un trabajo muy unificado, ¿no? Sea el sector bancario, sea el sector de seguros, en donde normalmente incluso tienen asociaciones que se encargan de establecer un poco la base, no regulatoria, pero sí una normativa y un consenso para poder ir de la mano y desarrollar su continuidad no solamente de manera individual, sino también de manera sectorizada, por así decirlo. Pero el escenario último, que es el escenario 3, en donde, que es lo que estamos viviendo realmente cuando hay una afectación a nivel de región o a nivel global, pues son muy pocos los que han podido considerar eso, ¿no? Y a ver, voy a cerrar, voy a parar el compartir los resultados para poder seguir avanzando. En este punto, lo que queríamos nosotros compartirles es un poco, y Jacob lo comentaba hace un momento, es ese sesgo que solemos tener. ¿Qué pasa? A mí me ha pasado al menos que cada vez que nosotros vamos a establecer, tenemos estas reuniones en donde tenemos que establecer los MTPs y los dichosos RTOs, el escenario de moda o el escenario que en ese momento estamos experimentando suele sesgar la forma en que la persona define ese MTPE. Y creo que para todos, a no ser que alguna organización quiera tener no solamente 50 archivos vía, sino muchísimos más, creo que creo que es claro que no es manejable poder hacer análisis vía por escenario, ¿no? O sea, porque los escenarios a los cuales está expuesta una organización no son escenarios únicos, son muchos los escenarios. Entonces, intentar definir MTP por cada uno de los escenarios altos que pueda estar experimentando la organización también se me hace un poco difícil de poder manejar. Yo recuerdo el tema de las Torres Gemelas hizo realmente cambiar absolutamente el cómo establecía o el cómo se veía el tema de continuidad, ¿no? Hasta ese año se hablaba mucho de la continuidad tecnológica y no se hablaba de continuidad de negocio. Pasó esto y se dieron cuenta que podían tener duplicada la tecnología, podían los sistemas estar funcionando, pero se quedaron sin instalaciones, se quedaron sin, en algunos casos, proveedores, se quedaron sin el personal clave,
había que pensar de manera distinta, y es por eso que ya se comienza a hablar de continuidad del negocio per se. Luego, si nos vamos a España, acá han habido atentados. En 2004 el atentado de Atocha, que generó también algunos cambios o algunas modificaciones respecto a cómo se percibía el tema de continuidad y cómo era valorado. El incendio de la Torre Windsor, que también sucedió acá en España. El desastre nuclear de Fukushima, que fue precisamente consecuencia de un desastre natural, ¿no? El tema del terremoto que generó el posterior tsunami y que generó que los reactores nucleares de la planta nuclear pues, se calentaran, fusionaran, y prácticamente esa ciudad quede por buen tiempo afectada. Es más, yo no sé si la afectación aún continúa por el tema radioactivo. Hace no tanto tiempo, el 2017, el ciberataque masivo del WannaCry, que todos deben haber escuchado, y que hizo que muchas organizaciones ahora inviertan lo que se invierte en temas de ciberseguridad. Eso fue uno de los ciberataques masivos más grandes que generó probablemente que ahora existan equipos de ciberseguridad de varios niveles, existan incluso secciones, por así decirlo, a nivel sectorizado para poder hacer un seguimiento de estos ataques y poder dar no solamente una respuesta a nivel organización, sino también dar una respuesta a nivel sector y a nivel país en muchos de los casos. Y bueno, ahora tenemos el COVID y probablemente este elemento también nos va a hacer pensar. Ya yo alguna vez el 2015 o el 2016 hablábamos de poder identificar estos tiempos intolerables considerando el tema de epidemias, no pandemias, porque se veía como algo muy remoto, pero sí de epidemias, de brotes que pueden afectar a todo un país y que por ahí podrían generar algún tipo de problema en organizaciones, sobre todo que están distribuidas en todo el país, digamos, en un país particular. Pero es algo que no tenía toda la base necesaria como para lograr que estas organizaciones armen el caso de negocio y con ello puedan fundamentar la implementación de una estrategia. Ahora creo que muchas de estas organizaciones van a tener sustento suficiente para hacerlo con esto que estamos viviendo. ¿Qué características nos ha presentado el COVID? Que es lo que estamos experimentando? Pues bueno, o sea, ha irrumpido de manera drástica la capacidad de la organización para ofrecer sus servicios, no solamente porque en algunos casos ha generado indisponibilidad, al menos como punto de partida, ¿no? Las instalaciones con el tema de las cuarentenas o estados de alarma en los diferentes países, pues se han visto bloqueadas, personal que se ha visto afectado de manera directa o indirecta. El tema de los sistemas, más que todo por saturación o sobrecarga, ahora todo es VPN, teletrabajo y demás, y eso ha generado en algunos casos la saturación de algunos equipos, digamos, tecnológicos que han podido dar algún tipo de problema. Y en proveedores, bueno, algunos proveedores han dejado de dar de servicio y otros han tenido sobredemanda. Entonces, eso es algo muy, muy particular que nos está evidenciando la pandemia. El tema de las acciones sociales que afectan la operación normal, cada decisión que tome el gobierno, transporte limitado porque no podemos tener libertad de movilización. Y bueno, lo que les comentaba, la sobredemanda a nivel de proveedores. Esto nos hacía pensar en que normalmente nosotros hacemos una evaluación de riesgos y hace un momento Jacob decía, el tema del impacto es lo que importa para este análisis vía, porque la probabilidad nuevamente está muy asociada al sesgo o a la amenaza de moda, ¿no? Si ahora mismo yo hago una evaluación o hacemos algún tipo de encuesta de quienes piensan que podría suceder una pandemia nuevamente, probablemente la respuesta va a ser bastante alta. Mucha gente va a pensar que esto puede volver a pasar. Pero si lo hubiéramos hecho a mitad del 2019, simplemente el hecho de mencionar la palabra pandemia, pues no le hacía sentido a casi nadie. Entonces, eso nos hace pensar que la probabilidad quizás es un término que, si bien es cierto, puede ayudarnos para temas de continuidad y para definir esto del peor escenario, quizás no termina de ayudarnos del todo. Deben haber escuchado estos términos, el cisne negro o el rinoceronte gris. Al final no sabemos en dónde enfocarnos.
Cuando hablamos de pandemia, la pandemia no es una amenaza nueva, es una amenaza que siempre ha estado en el tapete. Bajo esa base podríamos decir que es un rinoceronte gris. Sin embargo, que se materialice y que genere lo que está generando ahora mismo a nivel global, pareciera ser algo inesperado y que está pasando de la peor forma posible. Entonces podría o tiene algunas características de cisne negro. Yo creo que no deberíamos enrollarnos un poco en identificar en cuál de estas clasificaciones recae el tema de la pandemia. Simplemente es un hecho que está sucediendo y que tenemos que comenzar a considerar o incluir de alguna manera en nuestro análisis de impacto. Acá tenemos simplemente, y lo voy a pasar rápido, algunos de los impactos que viene generando el COVID en los diferentes países, ¿no? El tema de saturar los hospitales, saturar las sanidades, bueno, el tema más importante de la mortandad que está generando, ¿no? Cada día vemos la lista, digamos, de muertes que tenemos a diario y el número va bajando, pero sin embargo siguen siendo un montón. Y pensar en que eso significa que muchas familias se ven impactadas de manera directa, ya el impacto no es simplemente un número más, ¿no? Es un número multiplicado por 3, por 4, por 10, porque la afectación es mucho más que un simple número asociado a una muerte. El tema de los colegios, el tema educativo y lo que eso afecta también a la clase trabajadora, digamos, ¿no? O sea, los que tienen hijos y que ahora no pueden ir al colegio, pues claramente se ven afectados también en su trabajo. Y eso va a tener que hacer o va a tener que implicar probablemente un cambio de paradigma cuando pensemos en la vuelta a la normalidad, en esta normalidad que probablemente vaya a ser progresiva. El tema económico, yo creo que ya muchos hemos escuchado que el coronavirus va a generar un impacto o una crisis económica superior a la que vivimos ya en el año 2008, pero como dicen, cada vez que iniciamos un proyecto y que nos hablan de que tenemos que analizar riesgos, ¿no? Estos riesgos o estos hechos para muchas empresas pueden ser cosas negativas, como por ejemplo las empresas del IBEX, como por ejemplo Chevron, que es una empresa de petróleo, digamos, o relacionada a energía, pero también puede ser positiva. Clorox, donde vemos en los últimos 5 años, está en el punto más alto del valor de mercado de sus stocks. Y igual Microsoft, ¿no? Ahora casi todo el mundo utiliza Zoom, utiliza Microsoft Teams. Pues bueno, se ha potenciado muchas de estas aplicaciones que nos sirven para esto. Temas de las cadenas de suministro que se han visto afectadas y claramente en el tema del tecnológico y del negocio, ¿no? Lo que les comentaba, o sea, el teletrabajo y cómo esto probablemente va a cambiar la forma de trabajar en muchos aspectos, al menos por este año. Así que acá yo quería plantearles una pregunta más, la vamos a poner ahora. Ok, ya la pusieron. ¿Qué impactos ha experimentado su negocio debido al COVID? Esta sí es una pregunta en donde ustedes pueden marcar varias opciones, no solamente una. Así que, igual que hace un rato, vamos a dar aproximadamente un minuto y medio, para que puedan responder y vamos a seguir con la presentación nueva. Ha votado más de un 50%. 76. Antes llegamos a 80 y pico. Bueno, yo creo que con eso está... Sí, estamos bien. Vale, sí, ya tenemos ahí un resultado representativo, creo yo. Vamos a compartir los resultados. Sí, lo es. Lo que tenemos, claro, lo que era de pensar, ¿no? Casi todos están sufriendo impactos económicos. Yo veo que ahora el impacto económico está principalmente asociado a que no es que no puedo hacer mi trabajo, porque muchos de nosotros o muchas de las empresas han encontrado alguna forma de seguir manteniendo el servicio. El problema es que no tienes el cliente.
no tienes la necesidad de tu producto o el servicio que brindamos. Entonces, ya eso probablemente va a llevar a que muchas organizaciones rediseñen sus productos, rediseñen su negocio y comiencen a considerar cómo entregar ese producto, cómo entregar ese servicio de otra manera, ¿no? Para no perder esa demanda en contextos como el que estamos experimentando. También veo el tema de la sobredemanda de infraestructura de TI como otro de los puntos altos, claramente, claramente. Hemos conocido áreas tecnológicas que han pasado semanas dificilísimas tratando de asegurar que todos nosotros podamos trabajar desde casa y podamos tener las herramientas que necesitamos para poder brindar el servicio que da la organización. Entonces, más o menos por ahí va fluctuando. Luego tenemos el tema de afectación de trabajadores, claro, y de paralización de operaciones en algunos casos, porque no recaemos de repente en alguna actividad clave, digamos, o considerada crítica para el Estado o para el gobierno, y que no podemos realizar utilizando una herramienta de teletrabajo. Pero bueno, vamos a avanzar, porque lo que les queremos presentar o lo que queremos mostrar es un poco una propuesta que traemos para poder hacer precisamente este análisis de impacto. Algo que les comentaba hace un momento es que es imposible que podamos hacer un vía y que podamos definir estos MTPs y RTOs por cada escenario que la organización, o por cada riesgo, perdón, que la organización tenga y al que esté expuesto de manera importante. Pero creemos que sí podemos definir macroescenarios que nos permitan posicionarnos y establecer estos rangos de tiempo de tal manera que la organización al final pueda, tomando en cuenta estas características que tiene cada uno de estos macroescenarios, establecer estrategias, o al menos pensarlas, para poder dar una respuesta que no sea tan improvisada. Algo que hay que valorar es que, a pesar de la improvisación, hay muchas empresas que han podido salir adelante y que han podido tener sus servicios y tener su operación, pues bien, pero que eso no lleva a pensar de que siempre va a pasar lo mismo, ¿no? Es como, podríamos decir que o suerte de principiante, o también el hecho de que el constante trabajo de estos comités de crisis para la toma de decisiones y el contar con información valiosa les permite también tomar decisiones probablemente mucho más acertadas y poder improvisar, pero con base y con fundamento. Estos macroescenarios que nosotros planteamos es tratar de establecer como que 3 niveles de, no sé si decirle 3 niveles de la crisis, pero sí 3 niveles de tiempos intolerables, tratando de contextualizarlos cada uno. Primero, en un impacto donde la afectación es única, es decir, ¿cuál es el contexto ahí? Mi competidor sigue trabajando, el cliente sigue demandando como siempre, ¿okay? El business as usual, o sea, sigo teniendo la misma demanda de siempre, mis proveedores están, el regulador me sigue pidiendo la información que normalmente me pide, pero el afectado soy yo. Esa estrategia, esos tiempos primero, probablemente van a ser mucho más cortos y por ende la estrategia sea mucho más agresiva para poder dar una respuesta más inmediata. Pero ¿qué pasa ya cuando hablamos de un impacto a nivel sectorial? Cuando el impacto es a nivel sectorial, ahí no tengo probablemente al competidor trabajando y tratando de sacarme del mercado. Probablemente todos estemos afectados. Entonces ahí ya hay que pensar en estrategias que no solamente involucran a la organización, sino pensar en estrategias que amalgamen las diferentes organizaciones del sector y puedan dar una respuesta conjunta. Esto ya lo vemos en la parte de ciberseguridad, y creo que podemos tranquilamente generar dichas sinergias y trasladarlas también al ámbito de continuidad para poder dar una respuesta. Y aquí no solo pienso en el tema de los ciberataques, que probablemente era la preocupación y sigue siendo la preocupación ahora mismo, sino también a otro tipo de contextos y otro tipo de amenazas que podrían sacar del tablero, digamos, a un sector por completo. Y el otro elemento sería la afectación global. Y acá ya estamos hablando de temas regionales o temas mundiales, ¿no? La pandemia creo que es uno muy claro,
Pero también podemos pensar en temas de disturbios o de levantamientos sociales, en temas asociados a decisiones gubernamentales que generen algún tipo de parálisis o de paralización, perdón, a nivel regional. Entonces, creemos que estos tres macroescenarios y el tratar de posicionarnos en ellos nos va a permitir establecer estas variables de una manera mucho más fina, mucho más aterrizada a la realidad. Y con ello voy a tener un proceso vía que me va a permitir tener tres bloques o tres elementos, digamos, de variables a nivel organización, a nivel sector y a nivel global, que en su conjunto me van a dar la información necesaria para que la organización pueda diseñar y seleccionar las estrategias adecuadas. Para cubrirse de repente solamente para la afectación a nivel organizacional o para cubrir estos tres macroescenarios y poder tener una respuesta pues más o menos diseñada e implementada en el mejor de los casos. Esto era un poco lo que les queríamos compartir en este webinar. Esperamos que realmente que hayan podido o que puedan esto utilizarlo, puedan implementarlo de repente en sus organizaciones. Nosotros ahora mismo lo que vamos a hacer es abrir el chat para poder recibir algunas preguntas que ustedes puedan tener de lo que hemos podido conversar hasta aquí. Y igual les estamos dejando nuestros correos electrónicos y números de contacto para que con toda confianza puedan escribirnos y podamos ir intercambiando información asociada a continuidad, que es lo que nos gusta. Vamos a dar unos minutos entonces para tener el chat abierto y poder leer algunas de las preguntas que nos puedan poner. Pues, Cristian, creo que no tienen habilitados el chat. Okay. Pero no les deja, no se puede habilitar. Está preconfigurada el webinar. Vale. Entonces, vamos a habilitar los micrófonos y sí que os pedimos que, bueno, pues que intentad no pisaros. Una vez lancéis una pregunta, pongáis en mute para no oír el ruido de fondo. ¿Vale? Vamos a ver. Todos. Bueno, pues vamos a empezar. Iniciar. Hola, hola. Hola. Hola, Cristian y Jacob. ¿Cómo estás? Te saluda Sanz de Perú. Yo quería consultarte la experiencia de usted en lo que es España o Europa. ¿Realmente han servido los vías? ¿Han sido activados? Esa es una de las preguntas. Y la otra es, ¿cuál es la situación actual de España? ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué nos podrías comentar como experiencia? Bonita pregunta. Okay. ¿Comienzas tú, Jacob, o comienzo yo? Comienza. Estoy todavía deshabilitando micrófonos. Ok, vale. Bueno, Sanz, a ver, acá a nivel de España, y es un poco lo que nosotros estamos sacando como propuesta, es que lo que normalmente hemos visto es que el VIA se ha acotado a poder identificar cuál es la respuesta que puede tener una organización ante el escenario de indisponibilidad de estos cuatro elementos, ¿no? El tema de instalaciones, el tema de TI, el tema de proveedores y el tema de recursos humanos, pero pensando en una afectación única de la organización. En algunos casos, no muchos, y principalmente pensando en temas de ciberseguridad, sí que existen protocolos para poder dar una respuesta en bloque a nivel de todo un sector. Pero al menos lo que yo he podido ver, no he visto más allá de eso. Así que yo no me atrevería a decir que no han servido los vías per se, pero
sí creo que ha habido y va a haber, porque creo que es como es un escenario nuevo, mucha improvisación que en algunos casos ha salido bien, pero que en otros casos pues no ha ido tan bien. Y respecto a los siguientes pasos que se van a tener acá en España, bueno, ahora mismo vamos a estar todavía con estado de alarma hasta el 10 de mayo y en este proceso, digamos, se va a comenzar a hacer una vuelta a la normalidad escalonada, ¿no? En donde el Estado va a ir definiendo cuáles son los servicios básicos que van a poder ir retornando en el tiempo y bueno, los que se puedan mantener en teletrabajo se van a mantener. Perfecto, muchas gracias Jacob y Cristian. Claro, con mucho gusto. A ver, el que quiera hablar, que creo que ya Jacob ha estado abriendo los micros. Si tienen alguna pregunta más, con gusto las absolvemos. Cristian y Jacob, nuevamente, Sanz. Discúlpame. Sí, Sanz, dale. Sanz. Sí, discúlpame que dada la coyuntura, pues como ustedes sabrán, es un poco complicado poder estar en casa. Mira, esto más que todo una especie de análisis, un poco seguro ya de experiencia, y también es importante sus comentarios. Aquí en Perú existen muchas empresas que han tenido sus planes de continuidad de negocio, como se dice, robustos, medianos, y hay algunos que no han tenido. Hablo de las empresas que han tenido sus planes de continuidad de negocio, han tenido sus vías, se han preocupado por escenarios lo más catastróficos que digamos. Como ustedes saben, en Perú pues formamos parte del Cinturón del Pacífico y siempre se habla mucho de que en cualquier momento podemos sufrir algún terremoto. Entonces siempre hemos estado pensando en ello, los temas de tsunami, algunos temas netamente de desastres naturales. Pero Claro. la pregunta es, ¿qué pasa o qué es lo que ha pasado? O sea, yo puedo tener un vía con los respectivos escenarios críticos, donde tengo disponible las instalaciones, tengo disponible a mi personal, la tecnología lo tengo disponible, pero ya aquí entra a tallar lo que es la parte coyuntural, la parte legal, donde, como ustedes saben, hay empresas que brindan servicios esenciales y hay empresas que no brindan esos servicios esenciales. Entonces, hablamos de estas empresas que no brindan servicios esenciales. O sea, de nada me sirvió que yo tenga un vía, mi gente esté preparada, porque al final, si yo produzco algún bien, algún servicio que no es servicio esencial, no me sirve, porque nadie me va a comprar. Incluso ustedes seguro en la experiencia en Europa, ¿qué pasa con la fábrica de automóviles? ¿Qué pasa con la fábrica de piezas? Lo que está pasando actualmente en Estados Unidos con los combustibles, donde no tienes compradores y realmente como que sale de todo contexto. O sea, es algo que realmente no lo esperábamos. Entiendo que esto, y como ustedes lo comentaban, ha sido parte de un cisne negro. Se habla mucho, por ejemplo, que en Estados Unidos han estado preparados para bombas atómicas, hacían sus pruebas y todo ello, pero lamentablemente para esta coyuntura no había algo preparado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la experiencia de parte de ustedes, más que todo de Europa, dado que ahí están las empresas, pues las fábricas, llámese por ahí de automóviles, de piezas, etcétera, ¿no? Entonces, el título o la charla que ustedes han dado, el webinar que han dado ustedes, es importantísimo, ¿no? Porque
cómo redefinimos nuestro día, qué es lo que se viene después, o sea, qué va a pasar si es que se vuelve a dar una pandemia de este tipo, donde sale de todo contexto, ¿no? Entonces, básicamente como una especie, o sea, no de preguntas, sino de análisis, o sea, qué comentarios podrían darnos. Como decía Cristian, esta situación tan excepcional ha sobrepasado a cualquier gobierno, país y cualquier analista de riesgos, porque hay compañías enteras que se dedican a pues, analizar riesgos, escenarios de riesgos, y también hay que reconocer que es una situación que no puramente, netamente o puramente es de continuidad de negocio, porque generalmente una situación de un incidente nos afecta a nosotros, o bien a nivel regional, incluso sectorial, pero el resto de la actividad del resto de sectores y compañías no se ven afectados. Entonces, no, tampoco estoy teniendo una demanda normal, porque la demanda, la actividad se ha parado. Por tanto, el plan de continuidad en este caso es más bien usar una parte del plan de continuidad cuando no tenemos acceso a nuestras oficinas o sede principal, ¿no? En esa parte sí que las compañías que no tenían un plan para ese escenario de indisponibilidad, pues han tenido que improvisar seguramente en mayor medida que las que sí que tenían ese plan, estaba aprobado y se sabía cómo gestionar desde el árbol de llamadas hasta qué orden deberían de llevar cada una de las áreas, ¿no? Entonces, si ahora nos comentaran, ¿no? Los responsables de continuidad de varias de las compañías, probablemente nos pudieran decir su experiencia, y en algunos casos, pues en los que comento que no se tenía ese plan, han tenido que, pues eso, hacerlo sobre la marcha, improvisar más y bueno, en ese momento definir, ¿no? Todo eso que no estaba. ¿Que no nos vale el día? Tal vez es que estamos en un cambio en este mercado tan global y tan hiperconectado que antes no teníamos en cuenta y que ahora deberíamos de considerar tal vez en nuestros análisis. Lo que comentaba Cristian, pues si nuestras variables de recuperación o nuestros tiempos y nuestros impactos son diferentes o son dramáticamente diferentes en función de un escenario u otro, es decir, de un nivel un nivel de afectación mayor o menor, pues debería de tenerlo en cuenta. Que el riesgo cero todos sabemos que no existe. Y tal vez habría que preguntarse al revés, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho? O sea, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora para evitar una situación como esta? Realmente no tiene muchas soluciones pues eso, que te dejan un riesgo anulado prácticamente. Necesitarás pues muchas medidas preventivas para no llegar al colapso, ¿no? Que hemos llegado como país. Y medidas preventivas del tipo, pues oye, pues a nivel económico provisionar a nivel económico, pues provisionar dinero, ¿no? Para tener liquidez. A nivel de seguridad y salud laboral, tal vez pues abastecernos y tener en cuenta pues todas las medidas que pueda hacer que no contagie mi gente, disponer de, etcétera, etcétera. Pero claro, aquí ahora entra el factor riesgo y probabilidad. ¿Qué probabilidad tengo? ¿Crees que el comité de dirección de una compañía va a invertir en todas esas medidas preventivas sin saber, solo de forma preventiva, sin saber realmente con precisión qué probabilidad hay de que ocurra? Bueno, pues probablemente después de esto aprendamos mucho, pero la mayoría, desafortunadamente, no tome medidas. Pero sí que sacamos una lección aprendida muy clara, y es que la continuidad es necesaria. Este virus nos ha cambiado a todos, y a las compañías lo primero. Nosotros tener a España entera trabajando desde casa, prácticamente la mayoría,
pues significa que hay otras opciones y tal vez es lo que hay que considerar, ¿no? Nos hace que pensar. Claro. No sé. Sí, y yo solo agregaría el tema de, que también lo mencionó Jacob al principio, ¿no? El tema de la resiliencia. La continuidad está muy amarrada a la resiliencia y la resiliencia está de cierta manera asociada a la capacidad que tienen, bueno, las personas, cualquier persona realmente, y también las organizaciones para adaptarse al cambio del entorno, al cambio del contexto y poder sacar una ventaja. Ejemplos, no sé, te pongo un ejemplo de allá de Perú, Sans, Cineplanet, ¿no? Cineplanet va a tener que cerrar porque nadie va a ir al cine, al menos este año, por ejemplo. Pero en otros países ya se está pensando, al menos estas empresas dedicadas a proyectar películas, intentar hacer convenios para poder ofrecer las películas por streaming y que todos compren su tiquete y se puedan conectar y puedan tener, entre comillas, una butaca para poder ver una película que va a ser estrenada este año. Es la capacidad de poder adaptar tu negocio. Nosotros, por ejemplo, en la consultoría, para poder vender, porque pues, al final nosotros vivimos de poder vender proyectos, pues la costumbre es visitar clientes, tener almuerzos, tomar cafés, hacer presentaciones. Ya que no se puede hacer físicamente, pues hacemos webinars, pues escribimos artículos, pues hay mucho de reinventarse y eso creo que está amarrado directamente no solamente al día y a la continuidad per se, ¿no? Que es ese primer paso, sino ya yendo un poquito más allá a la resiliencia. Pero partimos del hecho de que si no tienes un buen día y no tienes más o menos establecidos cuáles son los impactos reales que te podría llevar a un contexto como el que estamos viviendo, no te lleva a pensar o no te impulsa a que pienses cómo podrías hacer frente a ese entorno, a ese nuevo contexto y con esa base poder rediseñar tu negocio. Entonces va un poco todo de la mano, ¿no? O sea, si yo no me empujo un poco hacia adelante y veo que estoy muy al borde del vacío, mi cuerpo no va a reaccionar y no va a estar en estado de alerta. Lo que busca la continuidad, lo que te va a permitir hacer un buen día es eso, poder estar alerta a los diferentes riesgos, poder determinadamente dimensionar cuál es el impacto económico y el impacto en otros ámbitos que te puede generar y con esa base, pues tomar decisiones, ¿no? Al final, implementar continuidad no implica que no me voy a ver impactado. Implementar continuidad implica que voy a estar mejor preparado para poder dar respuesta. Perfecto, muchas gracias Cristian y Jacob. Importantísimo lo que comenta Cristian, ¿no? Y yo creo que experiencias o casos de eso se ha dado mucho, tanto en Perú, en Europa, en cualquier sitio, como las destilerías que ahora ya fabrican el alcohol en gel, los temas de las empresas cerveceras con el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí está como se dice, estas empresas resilientes, pues que, como se dice, no ven la crisis como algo negativo, sino como una oportunidad, y ahí es donde tenemos que pensar, pues, con las nuevas estrategias, los nuevos planes, los nuevos vías que se puedan elaborar, ¿no? Pero nuevamente sigue siendo, pues, bastante complicado, bastante amplio, y yo creo que con la presentación de ustedes se ha esclarecido muchos puntos, ¿no? Porque muchas veces se acostumbra o por ahí se visualiza pues tener una serie de escenarios, lo cual pues no es factible, ¿no? Y es muy engorroso. Entonces la idea también es tener pues vías, planes bastante ágiles que nos ayuden realmente para cualquier tipo de escenario, ¿no? Interesante. Muchísimas gracias, Cristian y Jacob. No, con gusto. ¿Alguna pregunta más por ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, es una pregunta corta relacionada con lo que estaban mencionando ahorita, y es si consideran que, pues superado este tema y regresando nuevamente, entre comillas,
o retornando, entre comillas, a la normalidad, porque bueno, creo que todo va a cambiar, nada va a ser como antes. Si consideran pertinente incluir como parte del VIA, de ese análisis de impacto, también una evaluación o un análisis, o bueno, más bien una evaluación de mi modelo de negocio, para ya sea redefinir mi modelo de negocio o saber si es pertinente cambiarlo. Es más, puede que algunas compañías ya lo hayan hecho, ¿no? Ya por lo que esté pasando, pues se hayan visto obligadas a hacerlo. Pero ¿creen ustedes que debería esta evaluación de mi modelo de negocio y en determinado momento, si es necesario la redefinición del mismo o el cambio de mi modelo de negocio, ser parte del análisis de impacto negocio, del VIA? Gracias. Hombre, yo creo que aquí tal vez se escapa un poco de las competencias del análisis del impacto. Pero si bien la experiencia que nosotros más reciente tenemos es un cliente, por ejemplo, que a partir de lo que ha ocurrido y que se han visto obligados a dotar de teletrabajo, pues a marchas forzadas en unos tiempos cortísimos, a todo su personal más crítico que no se había contemplado o que no se había hecho esa inversión porque no se veía desde el comité de dirección y se ha tenido que hacer de deprisa y corriendo. Y tras hacerlo y ver que, pues que se puede dar la operativa sin necesidad de estar en la sede principal, de hecho en la sede principal solo está la recepcionista, se plantea qué necesidad tengo yo de tener tanta gente, pongamos 200 personas menos en las oficinas. Y entonces me voy hacia otro modelo, tal vez. O sea, no solo a otro modelo porque teletrabajan, sino porque a nivel tecnológico me voy con soluciones que me permitan no depender de un hardware, por ejemplo, no depender de la máquina, que tengan una máquina, sino que se haga, pues se virtualice y que me lo provea a lo mejor una de estas grandes tecnológicas como Amazon o como pueda ser Google, que me van a dar muchísima más versatilidad. Entonces, lo que nos venían a decir, lo que yo vengo lo que deduzco de esta situación, y que estoy viendo y cada vez más convencido, es que hay un cambio de paradigma. Los negocios cada vez menos le dan valor a tener tú el know-how, ¿no? en la tecnología que soporta tu negocio, sino que la tecnología tiene que adaptarse al negocio y la agilidad, la disponibilidad y la seguridad la tienen que proporcionar los que saben de esto, ¿no? No yo como, pues no sé, zapatero tus zapatos, ¿no? O sea, yo me dedico a un negocio en el que yo conozco y en el que aporto valor. Todo el soporte tecnológico debe estar adecuado a mis necesidades de negocio. Y si mi necesidad de negocio significa que tengo que poder cambiar totalmente mi estrategia de un día para otro, ya existe tecnología para que se pueda dar. Y tal vez hay que cambiar los paradigmas clásicos, ¿no? Del trabajo dependiendo de una ubicación. Pues sí, por supuesto. Y el depender de solo un proveedor, por ejemplo. Yo creo que en ese sentido las estrategias, cuando analizamos estrategias de recuperación en base al análisis de impacto y con los condicionantes que nos da el análisis de impacto como resultado de los intervalos de tiempo y los impactos que tenemos por cada franja de tiempo, tal vez en ese momento sí que seríamos de ayuda para la dirección el plantearle, ¿no? Qué soluciones ellos ven para que garantizar la continuidad en esos procesos en cualquier circunstancia, ¿no? Como estamos viendo, porque está claro que aquí las compañías que en el futuro permanecerán en el mercado serán las que más rápidamente se adapten a los cambios. Estamos condenados las compañías que no tengan esa flexibilidad, esa resiliencia, están condenadas a morir, igual que nosotros, ¿no? Igual que los profesionales necesitamos reinventarnos continuamente porque cada día surgen nuevos roles y perfiles. Nuestros hijos probablemente estudien carreras que nosotros ni conocíamos, ¿no? Ni conocemos ahora.
Entonces, bueno, pues sí, yo creo que no está directamente dentro del ámbito de estudio del BIA, pero si bien el proceso de diseño de las estrategias habría que mirar más allá de los modelos clásicos, ¿no? En un modelo mucho más flexible, más global y no circunscrito a un perímetro, porque no existe el perímetro. Ok, muchas gracias. A ti. Bueno, si no hubiera más preguntas, pues nada, de mi parte, de parte de Jacob, de parte de Copser, principalmente agradecer el tiempo que nos han brindado. Esperamos, como les hemos dicho al principio, que alguna de estas ideas puedan servirles dentro de sus organizaciones para que las puedan implantar o para que las puedan poner sobre la mesa y ver si pueden sacarle algún tipo de provecho. Repetirles que igual les dejamos nuestros correos, nuestros números de contacto por si hubiera alguna duda que pueda salir luego de esto. Escríbanos sin ningún tipo de problema y pues nada. Perfecto, muchas gracias, Jacob. Cristian, éxitos a todos. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros por estar ahí. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Excelente la presentación. Un abrazo.